Olam 7 Internacional presenta su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Dios me les bendiga grandemente. Es un gozo poder estar con ustedes una vez más en su programa Revelaciones Bíblicas desde Nicaragua en Olam 7 Internacional. Con la alegría de saludarles en este día maravilloso, pues contentos en oración, cumpliendo la palabra. Habíamos dicho en un programa pasado que íbamos a concluir la segunda parte de la resurrección especial. Aquellos que por primera vez se están conectando y están pues viendo los videos y están en la transmisión en vivo, nos están escuchando por medio de la radio o la aplicación, pues estamos llevando una serie de algunos temas muy delicados, algunos temas que tienen que ver con profecía, algunos temas que tienen que ver con escatología, que son temas muy delicados que hemos animado a aquellas personas, aquellos pastores de algunas religiones o aquellos que les gusta estudiar, apuntar. Hemos estado tocando temas y datos medulares que tienen que ver con algunas controversias en el mundo de la teología, en el mundo de las teorías y las ideas que surgen de ciertos temas de la palabra de Dios. En esta ocasión, hoy vamos a tocar la segunda parte de la resurrección especial, o en algún concepto que también en otras terminologías le dicen resurrección parcial, si es real o es falso. Ya en una primera parte del programa tocamos la temática, estuvo muy interesante. Se dieron 5 razones por la cual este tema es un tema antibíblico y se vio a la luz de la palabra del Señor. Gracias le damos a Dios y también al pastor Espino, que ha estado con nosotros apoyándonos y compartiendo los conocimientos de la palabra del Señor ya en varios temas. Pero para concluir la parte de la resurrección especial o la resurrección parcial, si es falso o es verdadero, en esta segunda parte vamos a hablar sobre la resurrección de los injustos. Por favor, no se lo pierda, llame a sus familiares, invite a sus amigos, mándele un mensajito a aquellos que usted quiera que en este momento nos vean. Comparte ese enlace, prepare su llamada telefónica o su mensaje para escribirnos. En pantalla siempre aparece el teléfono, aparece la dirección para que usted nos pueda escribir. En este momento está en pantalla, usted nos puede enviar un WhatsApp en vivo y nosotros respondemos a sus preguntas. Pero sin antes, para poder iniciar correctamente, vamos a orar y luego voy a presentar al invitado especial y vamos a entrar directamente al tema. Voy a pedir que puedan cerrar sus ojitos para que podamos orar. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos ha prestado estos días para poder compartir con nuestros hermanos en cualquier parte del mundo donde nos observan, aquellas personas que están con deseo de aprender, con el deseo de saber más de tu palabra. Por favor, Espíritu Santo, toca sus vidas, prepara al pastor Espino, tu servidor, para que podamos dar este estudio y compartir con las personas que siempre nos escuchan y nos observan. Gracias, Señor, por tu presencia. Trae bendición y paz a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo y ilumina nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, apreciados hermanos, tenemos al pastor Espino. El pastor Espino, ya más de 23 años de ministerio, tiene una licenciatura en teología, tiene una maestría en teología, tiene otra licenciatura en el área de la psicología clínica. Igualmente tiene algunos posgrados en el área de naturopatología y entre otros cursos que ha recibido. Es una persona de mucha experiencia en la iglesia.
la gloria sea para Dios, pero es bueno Amén. Conocer a la persona que tenemos al lado para que ustedes se identifiquen con el pastor. Amén. Él ha estado ayudándonos a poder entrar en un estudio sobre algunos temas medulares muy delicados. Y hoy vamos a concluir la parte de la resurrección especial. Quiero hacer una recapitulación para que usted más o menos entienda qué parte vamos hoy. Ya en un programa pasado usted puede buscarlo en YouTube, puede buscarlo en Facebook, en las plataformas de Olan 7, que ya hemos tocado la primera parte de la resurrección especial. Dijimos que dentro de la iglesia adventista hay una corriente ideológica, hay una teoría, no es una doctrina de la iglesia, eso quedó bien establecido en el primer estudio, no es una doctrina de la iglesia, pero dijimos que dentro de la iglesia adventista hay una corriente, hay grupos de teólogos adventistas que mantienen la posición de una resurrección especial o una resurrección parcial. Ellos dicen que antes de la venida de Cristo, días antes, va a haber una resurrección. Un grupo de personas van a resucitar porque este grupo de personas son parte de un privilegio. Bienaventurado y santo el que muera de aquí en adelante. Todos los que mueran después del mensaje del tercer ángel son parte de una resurrección especial días antes que Cristo venga, porque estas personas van a recibir el día y la hora de la venida de Cristo. Pero no solamente hay una resurrección de los justos, un grupo especial, sino que también ellos sostienen, basado en algunas interpretaciones de algunos pasajes, que también hay un grupo de personas injustas, los fariseos, Pilato, entre otras personas, que van a resucitar días antes que Cristo venga o minutos antes que Cristo venga para poderlo ver venir en gloria. Para esto, ya con el pastor Espino, se analizaron 5 razones por la cual esta posición ideológica de la resurrección especial de justos antes de la venida de Cristo es antibíblica. Y se habló de la primera razón, que tiene que ver con el orden. Se habló sobre el orden de las resurrecciones. Se habló también de la transformación de los justos, entre otras razones que se analizó, que hay una evidencia fuerte también que tiene que ver con la voz de mando, la voz que resucita a los muertos en Cristo, entre otros argumentos que también la Biblia demuestra. Hoy vamos a cerrar este estudio y, Pastor Espino, pues tenemos el gozo de tenerlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor. Hoy vamos a concluir, Pastor, el tema basado en el esquema que tenemos. Así es. Bueno, por lo menos estudiamos 5 grandes razones. Número 1, recuerden el orden de la resurrección. Sí. ¿Verdad? Como Pablo lo dijo, Cristo, la primicia y los que son de Cristo en su venida. Luego vimos la segunda razón, la voz de Jesús es la que levanta a los muertos. Sí. También la número 3 es la perfección. Sí. Alcanzar la perfección, como decía Hebreos 11, no que ellos son perfeccionados antes que nosotros. Número 4, el conocimiento del día y la hora. Sí. Eso nadie lo sabe. Y decir que un grupo lo va a saber antes que él venga es un poco, sí, es un poco antibíblico, por no decir otra palabra. Ahora, nos quedamos eso con lo que es la resurrección parcial de justos, pastor, sí. Que aquellos que toman 2 textos, como son Daniel 12:2, donde Daniel dice, muchos de los que duermen en el polvo serán resucitados, unos para vergüenza eterna y otros para salvación. Entonces, ese muchos, una palabra, nunca se hace doctrina a propósito, sí, pastor. Principio hermenéutico, usted no puede hacer doctrina de una palabra. Ese mucho, para mucha gente... O de un texto, Sí, pero eso ni siquiera es un texto, ese es solo el mucho. Mucho, la palabra mucho. Eso y esto y que el adjetivo, sí, porque alguno dice... Y que la cadencia y que en el tiempo... No, hermano. Sí. O sea, por eso la Biblia se estudia sistematizada. De ahí viene la palabra teología sistemática, donde usted tiene una cadena de textos y usted para la resurrección encuentra más de 50 textos. Claro,
Entonces no vas a tomar uno cuando tenés evidente abundante. Usted pone los textos de la resurrección en la otra balanza y por favor. Ahora, avanzamos con lo que decía el pastor. Viene la otra parte. Sí. Porque no son una resurrección especial, sino que se habla de dos resurrecciones. Lo que ellos dicen, ¿verdad? Eso de paso, pastor, déjeme decirle que esta otra resurrección de impíos, mientras que aquella era de justos. Sí. De aquellos que durmieron en el mensaje de los tres ángeles de 1844 para acá. Sí. Entonces, esta es de aquellos que participaron, según lo que ellos dicen, del juicio de Dios, del juicio de Cristo. Sí. Los que ya estuvieron en el Getsemaní, los que estuvieron en el patio, Pilato, Anás y todo eso, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa es la otra resurrección especial. Le digo que yo que he crecido, pues antes de ser pastor, pues tuve el privilegio de ser obrero bíblico. Bueno, yo creo que el pastor también, casi todos nosotros fuimos fogueados en eso de la obra misionera. Antes había más boom. Esa última segunda, pastor, he notado que menos se está predicando. Ahora ya no se habla de esa segunda. No, porque los años han demostrado que no hay base bíblica. Y ahora, obviamente son temas que merecen más que 2 programas, pastor. Sí. Porque hay gente que nos va a pedir la aclaración de Daniel 12:2, yo con gusto se las doy. Y tengo una serie de textos que lo demuestran. Es como el otro día me decía un hermano pentecostal, bueno, no hay rapto, estudiamos con él, no hay rapto. Y se aferraba a una palabra de Tesalonicenses, luego nosotros seremos arrebatados. Y entonces él me decía, hay arrebatamiento. La palabra arrebatar. Sí, hay el arrebatamiento. O sube acá. El arrebatamiento. No, pero él se aferró a eso. Ajá. Le digo yo, bueno, sos levantado, arrebatado, porque obviamente comienza el fuego. Y le explicaba yo, por eso Cristo lo dice en Lucas 13, como en los días de Sodoma. Si ustedes estudian, Lot fue arrebatado, porque de parte de Lot ahí se queda. Sí. Lo arrebataron. Bueno, ok, hablemos un poquito de estos textos. Para iniciar, ¿cuáles son las bases de quienes aseveran de que los que sería prácticamente un grupo de judíos? Sí. Porque son ellos los que participaron del juicio. O sea, los que van a resucitar, supuestamente, así es. Básicamente son contemporáneos a Jesús. Los que estuvieron ahí, exactamente, en la semana de la pasión, que lo vieron. Ok, veamos los 2 textos. Sí. El primero de ellos, porque solamente hay 2 textos para eso, que usan. Pues. Sí. Vamos a Apocalipsis 1:7, pastor. Apocalipsis 1:7. Creo que en producción nos pueden poner el texto, si no yo lo voy a leer aquí. Apocalipsis 1:7. Apocalipsis 1:7. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer. He aquí que viene, dice la Biblia, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por él. Así sea, amén. Ahí está en pantalla. Aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Sí. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Amén. Sí, amén, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces vienen gente y dice, bueno, este texto habla de la venida del Señor, ¿verdad? Sí. Y habla de la venida del Señor. Sí. Pero ¿de cuál venida? Aquí viene hablando el punto. ¿De cuál venida? Y aquí es donde yo me auxilio de la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento, la venida de Cristo, ¿sabe cómo era conocida? Como el gran día de Jehová. Y entonces usted dice, ¿cuál es el gran día de Jehová? ¿Por qué lo digo? Porque a eso se está refiriendo Apocalipsis 1:7. En primer lugar, tenemos un problema si decimos que es la segunda venida. ¿Cuál es el problema de inicio? Que ahí dice todo ojo le verá. Y en la segunda venida no le ven todos los ojos. Sí, porque la Biblia dice, todo ojo le verá, a uno que le traspasaron. Exactamente, está hablando exactamente, pero el todo ojo le verá
tendría que ser, para que todo ojo le vea, tendría que ser después del milenio. Sí, sí. Donde le ven todos los redimidos de todos los tiempos y todos los perdidos de todos los tiempos. Ahora, la palabra griega para todos, ahí es la palabra griega panto, que es la misma palabra que usa en el 8. Yo soy el Pantocratos, el Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Entonces, mientras que el problema de la segunda venida de Cristo es que solo lo ven una parte de justos, ¿verdad? Bueno, los que están vivos se unen los que están muertos, los justos enteros lo ven, pero solamente lo ven, pastor, una parte de impíos. ¿Qué sección de impíos lo ven cuando están vivos? ¿Y los otros muertos? No resucitan. Entonces solo una parte. Entonces no es todo ojo. No todo ojo. Ahora, le voy a mostrar una venida donde sí todo ojo lo ve. Vaya conmigo al libro de Mateo 25. Sí. Mateo, el capítulo 25 y el versículo 31. Mateo 25, 31. Veamos otro ejemplo. Lo leo. Mateo 25, 31. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ok, oiga bien esa. ¿Es venida? Es venida. Ok. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Pero ojo con esto. ¿Cuál venida está hablando ahí? Sigamos. Y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Ojo con eso. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, ojo con eso. No me quite el texto, producción. Se sentará en el trono. Sí. No olvide eso, pastor. Siga leyendo. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ajá. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid. Hay dos grupos. Correcto. Venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hay sentencia. Hay sentencia. Vaya al 41 para avanzar. Entonces dirá, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego preparado, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre. Y... Ahí nomás, pastor, ahí nomás. Ok, noten bien, aquí estamos hablando de una venida, pero aquí sí están todos. Sí. Ahora, ¿cómo sabemos que están todos? Porque tiene los dos grupos. Sí, derecha e izquierda. Sí. Él lo separa. Pero incluso alguien me podría decir, porque a mí me gusta siempre dejar todo respondido. Alguien me podría decir alguien a mí, bueno, en la segunda venida de Cristo hay dos grupos. Y es cierto, pastor. Y es cierto. Incompletos, pero son dos grupos. Pero ¿cómo sabemos que esta se refiere a después del milenio? Porque hay un juicio. Porque hay una sentencia. Sí. Porque hay una sentencia. A los de la derecha les dice, vengan al reino, y a los de la izquierda, vayan al fuego. Apartados. Entonces, esa sentencia no se da en la segunda. ¿Por qué razón? Porque el juicio no ha sido concluido. Cuando Cristo viene, solamente se ha dado la primera parte del juicio, que es el juicio a los santos. El juicio preadvento, o como lo conocemos en la iglesia adventista, el juicio investigador, que solamente es para ¿quiénes? Para los que alguna vez estuvieron en los caminos del Señor. Sí. Luego, como lo estudiamos acá, inicia el juicio a los muertos, que no tienen parte en la primera resurrección. Inicia el juicio del milenio. Entonces, si tú me dices que ellos van a estar en la segunda, hay un problema, no hay sentencia. Entonces solo se levantan, vuelven a morir. Primer problema. Segundo, no reciben ninguna sentencia. Sí. Y si es para verlo en gloria, porque ese es el otro argumento, no, es que ellos tienen que ver. Solo lo ven. Que a quien, sí. No, pero es que la gente dice, es que ellos tienen que ver que a quien condenaban era real. Pues eso lo van a ver en el trono. Y en el trono lo ven después del milenio. Sí. Ahora, ¿por qué uso esta parte del trono? Ya la van a ver por qué. Ya la van a ver por qué. Porque en la segunda venida Él no viene en el trono. Ojo con eso. Es verdad. En la segunda venida no hay trono. Mientras que aquí está aquí está el trono. Y si está el trono, está a la diestra de quién. Sí, del Padre.
Ah, bueno, ya sabe para dónde voy. Sí. Agárrese que aquí le estoy explicando el otro texto. Entonces, 3 puntos por los cuales Apocalipsis 1:7 se refiere a la venida en gloria después del milenio. Número 1, están todos. Sí. Ahora, número 2, hay lamentación. Sí. Y si hay lamentación es porque hay sentencia. ¿Ha notado usted que el texto dice? Ahora, número 3, pastor, por si alguno tenía dudas que el todo se refiere a todo. ¿Sabe qué dice? Todos los linajes de la tierra. ¿Qué significa todos los linajes de la tierra? Estarán todos los nación, raza, de todos los tiempos. Así es. Y eso no es en la segunda. ¿Por qué no? Porque en la segunda solo están los vivos. Los linajes anteriores, los linajes del diluvio, la gente de Sodoma, todos esos pueblos milenarios de antaño no están en la venida de la segunda venida de Cristo. Esa gente está, para que nosotros digamos, todos los linajes de la tierra harán lamentación, tienen que estar juntos, y eso va a pasar como en Apocalipsis 20 o Mateo 25, la reunión final. Ahí sí están todos. Ahora vamos al otro texto. ¿Por qué hago énfasis de que no olviden que Él viene a la diestra del Padre? El otro texto, porque solo son 2, el otro texto que usan nuestros hermanos está en Mateo 27, vamos a leerlo, ¿verdad? Sí, cuando Él se está entrevistando con Caifás. Sí. ¿Verdad? Le dice a Caifás, él allí en la entrevista que le están haciendo a Caifás, le dice que él viene en gloria, ¿verdad? Ahora veréis al Hijo del Hombre en gloria. Ya le doy el texto. Vamos a Mateo 26, 64, pastor. Anoten los textos. Léame Mateo 26, 64. Ok. Mateo 26, 64. Ajá. Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Porque él está preguntando en el 25, dínonos si eres el Cristo. Sí. Y lo hace por juramento. Y ahí Jesús es prácticamente obligado a responder. Tú lo has dicho. Sí. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. La Biblia no se equivoca, pastor. Sí, así es. ¿Cómo lo ve Caifás? Sí, correcto, pero ¿lo ve viniendo solo o cómo lo ve? No, en la gloria. No, pero hay un verbo que yo quiero que me lo lea ahí. Veréis al Hijo del Hombre sentado. Ahí está. Y si usted se siente es porque tiene ¿qué cosa? Trono. Trono. ¿Cuándo es eso? No en la segunda. No en la segunda. Y viene en el trono de Dios. Por eso dice Mateo 25. Cuando el Hijo del Hombre venga sentado en su trono con sus ángeles. Eso es después del milenio. Pero sin embargo lo usan para la segunda. Ahora, ¿por qué Él está sentado en el trono? Porque Él está reinando. Apocalipsis 24, y reinaron con Él y se sentaron y hubo trono alrededor. Entonces, porque eso viene desde la coronación de Él, como lo dice el Salmo 10, al Salmo 110, siéntate a mi diestra. Y Pedro dice, a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Dios, y se ha sentado a la diestra. Entonces, lo que le dice Jesús a Caifás es, me veréis venir en gloria sentado. Sí. Entonces, ¿cuándo es que Él viene sentado en gloria? Después del milenio. Después del milenio. O sea, no es que Caifás lo va a ver antes que venga, o va a resucitar Caifás minutos antes que Cristo venga por segunda vez. No, o sea, el texto no se puede usar para decir que Caifás resucita especialmente días antes que Jesús venga. Así, exactamente. No, pues, incluso ellos dicen, pastor, sí, correcto. Incluso un milenio antes. Porque ellos dicen, no, lo que pasa es que esa resurrección especial es que lo ven y mueren. O sea, qué chiste es ver, si para verlo en gloria, lo van a ver después del milenio. Después del milenio. Incluso, le voy a decir una cosa, la gloria de Cristo después del milenio es mucho mayor a la segunda. Le explico por qué. Porque después del milenio Él baja con la Nueva Jerusalén. Viene con los redimidos. O sea, mucho mayor. Mucho mayor. Ahora les voy a dar dos textos donde Jesús les dijo a ellos, ojo ahí, a ellos que no se iba a volver a encontrar con ellos
hasta después del milenio. Veamos el primer texto. Vamos a ir a Mateo 23, pastor. Mateo 23 en la entrada triunfal, ¿verdad? Mateo 23, note lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito, ¿verdad? En el libro de Mateo. En Mateo 23, él está acusando a los fariseos, están los ayes, para darles un poquito el contexto. Y entonces note lo que les dice. Mateo 23 es el capítulo de los ayes, usted sabe, pastor. Sí. Bueno, entonces note lo que les dice a ellos. Versículo 37. Versículo 37. Versículo 37. Mateo 23, 37. Para aquellos que anotan. Aquellos que anotan. Y pues tienen referencia para después poder leer. Dice así la palabra del Señor. Versículo 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisisteis? Versículo 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo, versículo 39. ¿Por qué les dice vuestra casa os es dejada desierta? Porque, ojo con esto, pues que está detalle cuenta. 2 veces la llamó mi casa, ya la tercera vez la está abandonando el templo. Sigue leyendo. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis más, no me veréis, desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Exactamente. A Jerusalén la perdida, a Jerusalén la ciudad condenada. Y esa parte, esta parte de esto se da en la entrada triunfal. Esta parte, en el capítulo deseado de toda la gente, se llama una ciudad condenada. Es un capítulo triste, porque Jesús se lo dice con lágrimas, dice la cielo de Dios. Ahora viene él y les dice, no, ustedes no me van a volver a ver a mí. Y ojo con eso, que a quien le está hablando, según el contexto, es ahí sobre los fariseos, está hablando con todo el Sanedrín, porque ya ahí no lo dejaban, porque eso es el domingo, porque en el 24 está en el Monte de los Olivos, que es cuando le dice no quedará piedra sobre piedra, y ya empieza la semana de la pasión. Y entonces les dice, ustedes no me van a ver, se les dice en el Sanedrín, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, es una frase bonita que la deberían de decir los redimidos, pero no son los redimidos los que le dicen. Ojo con esta frase, no lo olviden, nos vamos a auxiliar de algunos textos. ¿Cuál es la frase que dicen entonces los redimidos? Sí, porque se la dice a gente que perdida. Son los perdidos los que van a decir esto. Vamos a ir al libro de Isaías 25, 8 y 9. Isaías 25, 8 y 9. Y luego vamos a ir a la frase que dicen los perdidos en la segunda venida de Cristo. Por eso le digo que esta frase no es la de la segunda venida. 25, 8 y 9, pastor. Dice así, Isaías capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Sí. Y se dirá en aquel día... Esta es la frase de los redimidos. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en la salvación. Ahí nomás. ¿Qué es lo que dicen los redimidos, pastor? Este es nuestro Dios. Qué maravilloso. O sea, y a ellos no le dice eso. Ustedes, cuando me vuelvan a ver, lo que van a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. A los fariseos. Al Sanedrín. Exactamente. Entonces, la frase de los redimidos es, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ahora, entonces queda en el aire. Y entonces, ¿qué van a decir los perdidos en la segunda venida? Alguien me podría decir, pastor, si usted me dice entonces
que esta gente no se levante en la segunda y que ese grito de bendito el que viene en el nombre del Señor es después del milenio. Entonces, ¿qué frase dicen los perdidos? Bueno, la Biblia me responde todo. Vamos al séptimo sello, al sexto sello. Sexto sello es el tiempo del fin. Caída de las estrellas, oscurecimiento del sol. ¿Y sabe qué cosa es el séptimo sello? La venida. Ok, vámonos. Apocalipsis 6, 14 en adelante. ¿Cuál es la frase que dicen? ¿Cuál es la frase que dicen los perdidos en la segunda venida? Y que no la dicen los judíos, sino que Jesús le dijo a ellos, ustedes no van a decir esa frase, lo que ustedes van a decir es bendito el que viene. Léalo. 14. Apocalipsis 6, 14 dice así la palabra de Dios, para los que apuntan. Y el cielo se desvaneció como un pergamino. Exactamente. El cielo desapareció, dice en esa versión, como un pergamino. Eso es segunda venida, eso sí es segunda venida. Ajá, que se enrolla y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Versículo 15. Exactamente. Y los reyes de la tierra y los grandes y los comandantes y los ricos y los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Versículo 16. Así es. Sí. Y decían, a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Ok, ¿cuál es el grito de los perdidos en la segunda venida? Escondernos. Del gran día de Jehová que está en el trono y de la ira del Cordero. Los montes y las peñas caer sobre nosotros y escondernos de la ira de Dios, del rostro de aquel que está sentado. Ok, entonces, hermanos, ellos no están alegres. Siempre hay un trono, pastor. Siempre hay un trono, pero ojo con esto. Recuerda esto, pastor, que aquí, por el contexto, está en el séptimo sello. Bueno, el séptimo es el silencio. El séptimo ya es el 8.1. Pero por el contexto, esto está antes de la venida. Yo no puedo situar estos textos. Aquí sí hay un contexto. Aquí, por la lógica de la hermenéutica, no puedo decirle yo, esto está hablando después del milenio. No, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque lo que antecede a esto es el sexto y quinto sello. El quinto sello es el clamor de la alma. El sexto sello es las señales en el cielo que las han atacado. Y ahí he oído gente. Y el séptimo sello es la media hora de silencio. Sí. Claro. Claro, porque van a haber un trono, pastor, porque recuerde también que el cielo se abre. Eso te lo dice el 14. Hay una visión. La diferencia sí con el trono, después del milenio, es que el trono baja. Es correcto. ¿Y por qué baja el trono? Porque todo, dice Apocalipsis 21:3, el templo de Dios desciende a vivir con los hombres. Ahora Él está allí. Toda su trono, su gloria. Ahora, volvamos al punto. Entonces, ¿por qué ellos lo dicen hasta después del milenio? Vamos a leer en el libro vamos a irnos, pastor, por favor, a Lucas 19, 28 al 40. Lucas 19, 28 al 40. Lucas 19, 28 al 40. Ya lo tengo. Por favor. Lucas capítulo 19, versículo del 28 en adelante, ¿verdad? Sí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfage y Betania, al monte que se llama de los Olivos, dice la Biblia, envió 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traerlo. Versículo 31. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataron el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos, versículo 34, dijeron, porque el Señor lo necesita. Así es. Versículo 35. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus manos por el camino.
sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué estaban haciendo? Lo estaban coronando. Sí. Lo estaban coronando. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y le dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Ahora léame el 31, por favor. 31. 41. ¿Cuál fue? Mire, porque aquí es interesante. Ojo con esto. ¿A quiénes le dice? Cuando ellos dicen bendito el que viene en el nombre del Señor, y le ponían cobija y ramas, mantos, y la algarabía y todo eso. Esa frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, es una frase de condenación. Y ya Jesús lo explica en el 41. Porque si fuera una frase de salvación, Jesús estaría contento y les echaría la bendición. Pero miren lo que viene, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué es lo que está viendo Cristo? Ya lo vamos a volver a ver. Lo que ya leímos de Mateo 26, 36, que es el mismo evento de Mateo 23, 36. Los ve perdidos. Y cuando ellos le dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué es lo que le está recordando? Que esa frase no lo dicen los justos. Usted puede leer en la Biblia esa frase y siempre está asociado a los perdidos. Yo no sé, es algo triste, porque se supone que si los perdidos dicen bendito, bueno, es más, si la Biblia lo dice, que hasta el diablo y los perdidos se van a arrodillar, dice Filipenses 2, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿El versículo 41 entonces, pastor? Lo vuelvo a leer. Sí. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, sí, también tú conociese a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está cubierto de tus ojos. Siga. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Año 70, la destrucción de Jerusalén. Entonces siempre la frase bendito el que viene está asociado a los impíos y a Jerusalén. Y a Jerusalén. Y está asociada, gracias pastor, a los impíos. Y en la segunda venida de Cristo no se dice esa frase, sino que la dicen los perdidos. Hemos esperado, dicen los... en el caso de los redimidos. En el caso de los redimidos. Por eso es que él llora. Porque ahora, ¿qué contraste? Lo está recibiendo con amor. Y él llora. No, y lo que le dice, y va a ver cuando lo rodeen y lo expresen. O sea, sí, está llorando porque él ve el futuro. Y es ahí donde lo dice en Mateo 23. Y les digo que no me van a ver, no en mi venida. Porque si él lo vieran en su venida, ¿qué frase dirían? Este es nuestro Dios. Lo hemos esperado. Y él nos salvará. Lo está condenando porque realmente ellos se condenaron, pues, pero les está diciendo, me verán hasta después del milenio. Sí. Y hay un problema que si yo me levanto después del milenio, ¿cuál es el problema, pastor? Que todos aquellos que son parte de la segunda resurrección están perdidos. Hay otra versión, vamos a leerla en el libro de el capítulo 12, ¿verdad? Capítulo 12 de Juan. Vamos a irnos a 12 y les voy a mostrar otros textos del gran día de Jehová. Capítulo 12, versículo 12 al 19, pastor, por favor. 12, del 12 al 19, por favor. Ok. Para los que apuntan, Juan 12, en adelante, dice así la palabra del Señor. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, versículo 13, Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Versículo 14. Así es. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito. Versículo 15. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Versículo 16. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado,
entonces se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le habían hecho estas cosas. Versículo 17. Y así la multitud que estaba con él, cuando lo llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daba testimonio de él. Versículo 18. Por eso la multitud fue también a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Versículo 19. Dice, entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguéis nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. Ahora, hasta aquí hemos visto 3 razones por las cuales esta resurrección no puede ser en la segunda venida de Cristo. En primer lugar, el castigo, pastor, el castigo y la condenación es después del milenio. Sí, el juicio, el apartado de mí al fuego eterno es después del milenio. La separación es después del milenio. 2, no están todos los impíos. Sí, no están todos los impíos. En la segunda venida. En la segunda venida, ¿verdad? Solo están los impíos que están vivos. Que están vivos. 3, no se escucha el grito de bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuarta razón para cerrar nuestro programa, porque hay más razones, pero una cuarta fuerte es a qué llama la Biblia el gran día de Jehová. Vamos a ver 3 textos rápidamente. Sofonías, el capítulo 1, versículo 14. Sofonías 1, 14. Esta es una frase que aparece mucho en el Antiguo Testamento. Era el gran día de Jehová, es el día del juicio, de la sentencia, es el día de la venganza, de la cobranza. Léalo, pastor. Lo leo. Sofonía 1:14 dice así la palabra de Dios: cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Sí, el valiente, o sea, el 15, pastor. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazarra sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Ahora, ¿qué va a pasar el gran día de Jehová con todos los impíos? Malaquías 4. Hay una palabra en Malaquías 4 que nos enseña lo que también hemos venido estudiando. Malaquías 4.1. Malaquías 4.1. Un texto que lo leo. Que lo sabemos de memoria, sí. Malaquías 4.1. Sí. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá nos abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, dice la palabra de Dios. Ok, ahora, una palabra clave, pastor. No quedará ni raíz, ¿qué? Ni rama. ¿Quién es la raíz del mal? Aquí es un exterminio. Pero ahora, el texto dice, y todos los soberbios serán estopa. Entonces, todos los impíos, todos los perdidos. Sí. Entonces, ¿cuándo sería ese día, pastor? ¿Cuándo es que todos los... Mira, hay 3 cosas ahí en ese texto. 1, todos los soberbios. Están reunidos todos los perdidos. Sí. Número 2, serán estopa. Hay quemazón. O sea, y fuego los abrazará. Sí. Y número 3, no queda ni raíz. Se llevan al diablo. Sí. ¿Cuándo es eso? Juicio final, ejecutorio, después del milenio. O sea, que en la segunda venida de eso no hay eso. No pasa. Entonces, decir que este grupo del Sanedrín, que Caifás, que Anás, son levantados para verlo en gloria y para ver que al que rechazaron era Cristo, pues no hay base. No tiene base bíblica, con todo respeto, porque ni siquiera son condenados. Es más, yo he oído algunos que dicen, se levantan y vuelven a dormir con el resplandor. Sí. Pero entonces, ¿para qué se levantaron? Que es para verlo en gloria en su trono. Eso también es después del milenio. Que es para mirarán al que traspasaron. Sí, eso también después del milenio. Es más, después del milenio es donde toda la historia de la redención se muestra. Sí. Porque los libros son abiertos. Correcto. Es más, el juicio de Dios porque si eso lo dice la Biblia, y también el Espíritu decía que las escenas de la pasión serán pasadas cuando estén los perdidos.
y le muestro un texto más. Vamos a ir a Filipenses 2. Vamos a ir a Filipenses 2. ¿Sabe usted, pastor, que cuando Él viene en gloria, ese bendito, el que viene en el nombre del Señor, no solamente lo dicen los judíos, hasta el diablo de rodillas lo dice? Mira lo que dice Filipenses 2, y hay una confesión. Demasiado tarde, ojo, Filipenses 2, del 5 al 12, pastor, por favor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ojo, en la tierra, ojo, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla, toda lengua y todos. Nuevamente Pablo usando el mismo griego, sí, panto, para todos, para todos. Entonces dice Pablo, los que están en el cielo, los que están en la tierra y los que están debajo, en los inferiores. ¿Cuándo es que se va a dar esa confesión de reconocerlo a Él, toda lengua, hasta la del diablo? Eso es después del milenio. En la segunda venida de Cristo, porque si yo le digo que esa confesión es en la segunda venida de Cristo, entonces no es toda lengua. Porque recuerde que en la segunda venida, pastor, faltan la mayor parte de los perdidos. De hecho, cuando Él viene, los perdidos que mueren son una parte viva, pero la mayor parte, que son los perdidos de todos los tiempos, ellos no tienen parte en la segunda venida. Porque a los únicos que se levanta del polvo es a quienes. Los muertos en Cristo. A los muertos en Cristo. Entonces, sí, si yo le digo a usted, no, pastor. Esta es la primera resurrección. Exacto. Bienaventurado y santo el que tenga parte. Entonces, esa confesión, ese reconocimiento de su señorío, se da después del milenio, cuando están todos reunidos, y es cuando se da la separación final, como Él dice, apartará las ovejas de los cabritos. Pero eso solo es después del milenio. Así que cuando Él le dijo a Caifás, me verás venir en la gloria de mi Padre, en el trono, Él se está refiriendo a después del milenio. Así que cuando dice Apocalipsis 1:7, he aquí que Él viene en las nubes, todo ojo le verá, todo ojo es después del milenio. Y todos los linajes, es que están todas las razas. Se lamentarán. ¿Linaje quiere decir raza, pastor? Sí. Todas las razas de antaño, los gigantes del diluvio. Usted no lo puede aplicar a la segunda porque no están todos los linajes. Y finalmente, la declaración de Cristo, que para mí es la clave reina, pastor. Cuando Él les dice, señores, ustedes a mí nos vamos a ver cuando ustedes me digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso es cuando venga en mi trono con mi Padre. Sí. Eso es después del milagro. Porque ahí les está dando con contundencia la respuesta a una ciudad condenada. Correcto, pastor. El tiempo se nos ha acabado. Así es lástima porque hay mucha información. Sí, hay bastante pero material. Estamos como recapitulando. Ni hicimos la pausa musical, pero en otra la hacemos. Vamos a cerrar con el himno. Sí, podemos cerrar, pero quería mencionar que en la recapitulación hay 4 razones por las cuales no hay un espacio en la Biblia para poder afirmar y creer que un grupo de fariseos, de judíos, de infieles van a resucitar antes que Cristo venga para poderlo venir, volver a morir y después pasar 1000 años, volver a resucitar. No hay una base bíblica para eso. Así es. Le agradezco mucho, pastor. Gracias, el tema. Estamos pendientes porque han habido muchas personas que nos están viendo esta programación y ahora quieren estudiar algunas preguntas que se han dado sobre el gran trono blanco, porque usted habló hoy, usted está diciendo hoy que el juicio del trono blanco, que hay un trono, ¿verdad? Donde Cristo se sienta y que pasa en ese juicio. Igual la conexión del contexto, por supuesto, con eso tal vez usted nos aclara en un futuro qué relación tiene con el milenio, con el juicio ejecutivo, con el juicio investigador y todo ese proceso. Así que, pastor, muchas gracias por su tiempo. ¿Algunas palabras finales? Bueno, sigamos estudiando la Biblia, compartan estos estudios, hermanos, para que muchos hermanos los comenten ahí en su Facebook, en sus redes.
y lo esperamos en el próximo estudio. Pueden preguntar, escribir, llamar, estamos para servirle. Ha sido una bendición. Vamos a orar para concluir y vamos a cerrar con un canto y pues nos vemos en un próximo programa. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos has dado. Bendice a todas las personas que nos han escuchado y nos han observado. Permite que tu palabra pueda llegar a los corazones. Bendice al pastor Espino, a los que están en producción, a los que están detrás de toda esta transmisión de bendición para las personas en el mundo. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo programa. Gloria a Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Olam 7 Internacional presentó su programa Revelaciones Bíblicas, dirigido por el pastor Julio Alfaro. Programa que te ayudará a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras para entender el significado de la palabra vida eterna. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.